Ahí va. Hola chicos, hoy día toca clase de la segunda clase de expresión algebraica que va a ir enfocada más que todo, o sea, va a ir enfocada al 100% en fracciones algebraicas. ¿Ok? Ayer vieron expresiones algebraicas como polinomio, cómo se factorizaban y cómo se podían escribir algunas expresiones, ¿sí? De manera equivalente. Vieron como el cuadrado binomio, suma por diferencia, etc. ¿Ok? Hoy día vamos a trabajar con eso y lo vamos a poner en fracciones, ¿ok? Esto es lo que es una fracción algebraica. Ya. De partida, acá yo veo puras letras y digo, ya, ¿qué onda esto? Como, ¿qué me quieren decir acá? ¿Ok? Una fracción algebraica va a ser, ok, se puede escribir. Una fracción algebraica va a ser una fracción que va a tener polinomios en su numerador y en su denominador. Nada más que eso. Polinomios son lo que vieron ayer, son expresiones con coeficientes que son números y letras que pueden ser variables, ¿ok? Bueno, acá dice que P de X y Q de X son polinomios. Y importante que, como lo dijimos, como ya lo hemos repetido varias veces, que la expresión que está en el denominador, perdón, que está acá abajo, no puede ser cero. Bueno, entonces, veamos cómo funciona esto como con un ejercicio. ¿Ok? Primero, veamos que, no sé si puedo escribir. Sí, sí puedo escribir. No puedo escribir. Dame un segundo. Ok, ahora sí. Aquí yo decía, si veíamos en la diapositiva anterior, aquí yo decía que esto era un polinomio. A eso me refiero con P de X, que eso es un polinomio y que eso es un polinomio. ¿Cierto? ¿Qué decíamos también? Que Q de X, la expresión que está en el denominador, no puede ser cero. O sea, en este caso, ¿qué valor tiene que tomar X para que esto sea cero? Espero que estén respondiendo en el chat. X no puede ser raíz de 3, ¿cierto? Eso quiere decir que X no puede ser raíz de 3. De lo contrario, si no, me queda que el polinomio Q, perdón, ups, ok, tenía que Q de X no podía ser 0. Eso me decía que X en este caso no puede ser raíz de 3, ok. Si no, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el polinomio Q evaluado en la raíz de 3, eso es lo que me quiere decir esa cosita ahí, me va a dar raíz de 3 menos raíz de 3, que eso es igual a 0. ¿Ok? ¿Y qué pasaba? Yo no puedo dividir por 0, es una expresión que está indefinida, que no existe. ¿Ok? No sé qué es. ¿Ya? Entonces, como para que no explote la cosa, no puedo dividir por 0. Entonces, esta expresión se puede trabajar siempre y cuando x no sea raíz de 3. ¿Ok? ¿Todo bien con eso? Es un detalle chiquitito, pero muy importante, que casi siempre sale medio escondido en la prueba. Les encanta jugar con que los denominadores no sean cero. No lo dicen y ahí uno tiene que tener claro eso. ¿Ok? No puedo ver el chat, pero no sé si Carla me puede ayudar con que está todo bien. Sí, todo bien, ¿Todo bien? todo bien. Ivonne levantó la mano, no sé si quiere decir algo. Y eso quiere Ok. decir como que ese ejercicio sería en una pregunta así como, ¿qué número me podría ser X para que se me indefina o para que dé Sí, cero? eso puede ser una Ah, ya, pero pregunta. no sería como algo para resolver. No, sí, o sea, igual eso lo podríamos eliminar si uno quiere. ¿Ya? Estamos trabajando más como en general. Ah, ya, En gracias. general, en la PSU a veces igual ponen como, si x es distinto de raíz de 3, entonces simplifique este polinomio, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿ok?
Pero a veces la gente dice como, oye, ¿y qué me importa que X sea distinto de algo? Bueno, la respuesta puede ser esta, que el polinomio no se me indefine, que la fracción no se me indefina, ¿ya? Ahora vamos a simplificar la fracción, ¿ok? En general, cuando uno ve fracciones con numeritos, por ejemplo, 12 partido en 24, ¿qué se puede hacer con eso? Se puede simplificar, ¿cierto? Aquí se simplificaría la X. Eso es lo que vamos a ver, ¿ok? Aquí uno dice, acá uno encuentra factores comunes. Por ejemplo, acá el factor común entre el 12 y el 24 es 12. Entonces lo que uno hace es simplificar por 12, lo que significa dividir el numerador y el denominador por el mismo número, 12. Entonces voy a tener 12 dividido en 2, en 12, perdón, que es 1, y 24 dividido Hago en una 12, consulta. que es 2, ¿sí? Sí, ¿qué es Q? Q es un polinomio. Lo habíamos visto en la parte anterior, ¿ok? Es- A ver, había dicho que P de X, y buena acotación, se me había olvidado eso, y que esto era Q de X, ¿ok? Es un polinomio, eso es lo importante, ¿ok? Bueno, cuando uno tiene polinomio es lo mismo al final. Lo que uno hace para simplificar es buscar factores comunes, ¿sí? Factor común entre numerador y denominador. Ok. Bueno, ayer vieron que cuando yo tengo una expresión que tiene solo X en su forma, yo ya no puedo como factorizar esta expresión, ¿cierto? Pero arriba, ¿qué tengo? Tengo un cuadrado menos algo. ¿Qué me indica eso? ¿Qué podría hacer? ¿Hay alguien en el chat que me pueda decir cómo, o por micrófono? En ¿Carla? el chat dicen ¿Descomponerlo? suma por su diferencia. ¿Suma por su diferencia? Ok. Sí, ¿cierto? Alguien dijo descomponerlo también. Es lo mismo, hacer una suma por diferencia y descomponer esto. ¿Cómo se descomponía una suma por diferencia? ¿Cómo se factorizaba? De esta manera, ¿sí? Uno sumaba algo en un factor y restaba algo en el otro factor, ¿cierto? En este caso, ¿qué tengo que poner para que me quede descompuesto como en suma por diferencia? ¿Sí? Tengo que poner el número tal que al multiplicarlo me dé 3, ¿sí? En este caso va a ser raíz de 3. Ok, si nos damos cuenta, acá tenemos un factor en común entre numerador y denominador. Tenemos arriba x menos raíz de 3 y abajo x menos raíz de 3. Entonces lo que yo puedo hacer es simplificar. Y esta expresión que está acá arriba me va a quedar igual a x más raíz de 3. Eso es lo que quería explicar de acá, que al final trabajar con fracciones que tienen polinomios va a ser lo mismo que trabajar como vamos a usar las mismas técnicas y, si se quiere decir, reglas que uno usa cuando eh, trabaja con fracciones que tienen numeritos. ¿Sí? Eso. ¿Dudas con esto? ¿O seguimos con un ejercicio siguiente que es bastante similar la estrategia que hay que usar? ¿Seguimos? ¿O dudas? Yo tengo una duda. Dale. Es que no entendí por qué raíz de 3 por raíz de 3 me da 3 solo. Ok. Ayer vieron una cosa que se llamaba la suma por diferencia, ¿cierto? Sí, Que seguramente lo vieron de esta manera. A cuadrado menos b cuadrado. ¿Sí? O quizás x cuadrado menos y cuadrado. Pero es lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? sí, o sea, a cuadrado menos b cuadrado. Así lo... Ya. Esas letras como que dan lo mismo que letras son. ¿Ya? Y uno decía que esto era lo mismo que esto, ¿no? A más b por a menos b. ¿Sí?
¿Sí? Bueno. Entonces acá yo tengo x cuadrado menos 3. ¿Ok? Eso se puede escribir como x cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado. Entonces acá yo tengo una cosita al cuadrado menos otra cosita al cuadrado, que es lo mismo que está acá. Una cosita al cuadrado menos otra cosita al cuadrado. ¿Sí? Ah, y ahí Y al después se final saca la tengo... raíz por el 2, ¿no? Por el Al final, elevado y ahí se va la raíz. claro. Pero eso es lo que estoy diciendo al final, que esta expresión de acá se puede escribir como una suma por diferencia. Está media escondida. Este 3 es la raíz de 3 al cuadrado. ¿Ok? Eso es para escribirlo como una suma por diferencia y poder simplificar un poco la fracción. Ujú. Ah, y ahora entendí, gracias. ¿Ya? ¿Seguimos ahora sí? ¿Cómo va la hora? Bien. Sigo. Acá lo mismo. Vamos a resolver o a simplificar esta expresión. ¿Ok? Ayer yo vi un poquito de la clase y Gonzalo les decía cómo factorizar estas cositas, ¿sí? En la expresión de arriba yo tengo a más b más b, a por b más b por c más b por d, ¿sí? Ahí tengo un factor en común, que es el b, ¿cierto? Todas estas expresiones tienen b, toda esta expresión tiene b, todas las multiplicaciones tienen un b participando de ella, ¿sí? En el numerador. Entonces, tengo que el numerador va a ser b por a más c más d, ¿cierto? Ese es el numerador. Ok, en el denominador pasa lo mismo. Tengo una multiplicación que es b por a más b, tengo el b acá, y tengo b por d. ¿Ok? Entonces, también puedo factorizar por b. Y queda de la siguiente manera. Tengo que b está multiplicando a este factor, que es a más b, y además está multiplicando a este factor, que es d. Y como tengo un signo más alto, esto también es d. ¿Ok? Y eso va a ser igual. Ah, bueno, voy a poder simplificar el b. ¿Sí? Rafa, ¿cómo Lo se voy llama a el método que está usando? ¿Cuál? Uy, lo que estoy haciendo ahora mismo. Sí. eh, no sé si tiene nombre, yo le digo factorización por factor común. Creo que se dice así. ¿Sí? Ah, gracias. Por factor común. Si les cuesta ver esta parte de acá abajito, veamos que esto se escribe que b más a más b, o sea, b por a más d más b por d. Si quieren la desarrollan y me va a quedar a por b más, tengo el b por el a más el b por el b, que eso es b cuadrado, más b por d. ¿Sí? Y acá también tengo un factor común b, que es lo mismo, esto es lo mismo que esto. ¿Sí? Factor común es b acá. Entonces, el factor común multiplica a más b más d, que es lo mismo que hice acá arriba. ¿Ok? ¿Todo bien? Ahí no se puede seguir simplificando, como lo dejó. No. Ah, ya, o sea, si están sumando no se pueden así eliminar solo cuando están multiplicando. No. No se puede llegar y hacer como... El A con el A, el D con el D, no, no. no. Ya. Es lo mismo que cuando uno hace como suma de fracciones. Uno no llega y simplifica
Pero es que Es si lo mismo, estuviera ¿sí? restando arriba, por ejemplo, si el C fuera, o sea, si un D fuera negativo y otro positivo, ahí se podría eliminar. Pero los dos son positivos, ¿cierto? Si un D fuera negativo y un D fuera positivo. Si un D fuera positivo y uno negativo, ahí se podría eliminar. Tú dices como si todos escribieron esto como para borrarlo. Es que no puedo. Sí, ¿Qué dicen que dicen? sí en el chat. Ya. Ya. Tú dices algo como A más B menos D, partido en A más B más D, algo así. Es que ahí se podría Era simplificar C. la D, se saldría. O sea, bueno, era un ejemplo solamente, pero ayer nos enseñaron eso. No, no te pillo en verdad. La- Es que dice que en ese caso sí podría irse la D de arriba con la D de abajo. Yo ahí sí podría eliminarla si fuera una negativa y la otra positiva. algo así. Claro. No, ¿Puedo no se sacar puede. las D? No, no ¿Tampoco? se puede. No, Ah, ya. Solo cuando está multiplicando. Arriba y abajo. claro. Ah, ya. Eso es lo Eso. que. Supongamos que el A fuera 1 más 2 menos, no sé, 3. 1 más 2 más 3. ¿Sí? Al A le puse 1, al B le puse 2 y al D le puse 3. Uno no llega y hace esto. ¿Cierto? Es lo mismo que hacerlo con letras. Ah, ¿qué pasa en el chat? ¿Qué pasó? ¿Carla, le respondiste? Sí, estoy viendo. Me dicen, Ah, pero la propiedad de menos A más A igual 0 solo aplica a la multiplicación. No, es que menos A más A no es una propiedad, sino que es como cuando tú tienes menos 1 más 1 da 0. Entonces, es igual. Pero no es manzana que menos es manzana es 0 manzana. eso, exactamente. ¿Ok? Sí, ojo, es muy fácil confundirse con esto, no, no se preocupen con eso, pero por eso hay que practicar. ¿Sí? En general, una estrategia cuando yo tengo eh, monomios o cosas como del mismo grado, no puedo seguir simplificando. Por ejemplo, si yo tengo una expresión que es x más a y otra expresión que es x eh, más c más d, no voy a poder seguir simplificando, porque tengo como el mismo grado en el numerador y en el denominador. Eso es como un consejo, como que ni se preocupen en intentar hacerlo. No puedo ver el chat de nuevo, no sé si. No han dicho más cosas. Ok, ya. Ok, acá tengo multiplicación y división de polinomios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando uno multiplica fracciones, por ejemplo, 2/3 por 5/9, lo que uno hace es multiplicar todo lo que está en el numerador y multiplicar todo lo que está en el denominador? ¿Sí? Uno dice que esto es igual a 2 por 5 partido en 3 por 9. Eso es 10 partido en 27. ¿Ok? Con polinomios es lo mismo. Si tengo una expresión con polinomios, arriba, con una multiplicación de división, una multiplicación de fracciones que tiene polinomio, que tiene expresión algebraica, lo que uno hace es multiplicar las cositas del numerador y multiplicar las cositas del denominador. Y la fracción queda como está acá. ¿Ok?
no se confundan con estas cosas, lo vamos a ver al tiro, no se confundan como con estas expresiones. Podemos hacer un ejemplo al tiro. Por ejemplo, el polinomio, no sé, x más 1 por x menos 1 partido en x más 3 por x más 5. ¿Sí? Lo que uno hace es multiplicar todo. ¿A qué me refiero con multiplicar todo? Acá es, bueno, si han practicado, acá verán que arriba hay una suma por diferencia, pero si no se dan cuenta, como que no es gran problema, porque tengo que multiplicar todo con todo. Tengo que multiplicar el primer término del primer polinomio con el primer término del segundo polinomio, luego con el segundo, luego el segundo con el primero y el segundo con el segundo, ¿sí? Lo que voy a tener va a ser x por x, que es x cuadrado, después x por menos 1, que es menos x, después x por 1, que es más x, más 1 por menos 1, que es menos 1. ¿Sí? Y como lo habíamos adelantado, era una suma por diferencia, me iba a quedar x cuadrado menos 1. Porque menos x más x es 0, que es lo que dijeron ayer. Que creo que ahí le explicaron eso. ¿Sí? Ok. Y abajo hacemos lo mismo, multiplicamos los dos polinomios. En este caso son monomios, la expresión algebraica. Voy a tener x por x, que es x cuadrado, x por 5, que es 5x, 3 por x, que es 3x, y 3 por 5, que es 15. ¿Sí? Y esto va a ser igual a x cuadrado menos 1 dividido en x cuadrado más 8x más 15. Esta multiplicación de acá también hay una manera fácil, más rápida de hacerla, ¿sí? Que es decir, es x al cuadrado más la suma de estos dos números por x, que en este caso es 8, porque es 3 más 5, más la multiplicación de estos dos números, que es 15. Insisto, en esta parte si no saben hacerlo no es un gran problema. Pero cuando les toque factorizar esto, tienen que como saber el proceso inverso. ¿Ok? ¿Todo bien con multiplicación? En el chat dicen que sí, todo bien. ¿Todo bien? Ya, ok, perfecto. Uy, perdón si borré y no... y alguien estaba escribiendo. Espero que no haya sido el caso. Bueno, y cuando uno tiene división de fracciones, por ejemplo, un medio dividido en 3/5, lo que uno hace es multiplicar cruzado, como le dicen. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Agarro este término de acá y este término de acá, los multiplico y los dejo en el numerador, que esto es 1 por 5, y hago lo mismo con el denominador, que va a ser este término de acá abajo, con este de acá, que es 2 por 3. Eso es 5 sextos. Perdón por el número, eso es un 5. ¿Ok? Cuando hay polinomios uno hace lo mismo, ¿verdad? ¿Ya? Lo que uno hace, por ejemplo, creo que hay un ejemplo. Sí, vamos a hacer el ejemplo de acá. ¿Ok? Me dicen, si x es distinto de a, ¿por qué x es distinto de a? Porque si x fuera a, esta expresión de acá Podría ser sería 0, ¿cierto? Porque me quedaría x cuadrado menos a por x. Pero acá me dicen que si, por ejemplo, si x fuera a, lo que pasaría sería que me quedaría x cuadrado menos x por x. Y eso me quedaría x cuadrado menos x cuadrado. Y eso sería 0. Pero ese problema no lo vamos a tener porque dicen que x es distinto de a. ¿Ok?
Eso es una explicación rápida. En general las pruebas tienen eso, ¿sí? Me dicen, X distinto de A, porque si X es A, esto se hace 0. Y tengo problema. Ok. Me dicen que es distinto de menos A. ¿Por qué es distinto de menos A? Porque si fuera menos A, esto de acá se hace 0. Y también tenemos problemas. Y también me dicen que X es distinto de 0. ¿Por qué X no puede ser 0? Porque este denominador de acá sería 0. ¿Ok? Por eso tengo todas esas restricciones, como habíamos dicho antes. Bueno, acá me dicen, desarrolle esta división. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es multiplicar cruzado. Me va a quedar esto. Y me va a quedar x cuadrado menos a por x partido en x, o sea, por x menos a. Ok. Ya, uno dice, ya, está listo esto. Y busco, no tengo la alternativa. ¿Qué ha pasado? ¿Estoy mal? ¿O puedo hacer algo más? Factorizar. Claro, puedo factorizar, ¿cierto? No entrar en pánico y decir, ya, esto se puede factorizar. Por ejemplo, acá arriba se ve cuando muevo el lápiz, ¿cierto? Cuando se ve el puntito. Ok. Acá arriba tengo esta expresión que estoy encerrando, que es una suma por diferencia, ¿cierto? Entonces, esta cosita que dice x cuadrado menos a cuadrado, se puede escribir como x más a por x menos a, ¿sí? Y este x más a, no pasa nada con este x más a. Ok. Sigo. ¿Qué tengo acá? X cuadrado menos ax. Acá tengo un término común, ¿cierto? Que es x. Entonces esto lo puedo factorizar como x por x para que me quede el x cuadrado y menos a. ¿Sí? Eso es eso de ahí. Esa cosita de ahí. Es esa cosita de acá. Y voy a tener x menos a. Ok. Ahora puedo simplificar. ¿Qué puedo simplificar? El x menos a de acá con el x menos a de acá. ¿Cierto? Y esto me va a quedar x más a por x más a partido en x por x menos a. Ok. Estoy listo. ¿Qué pasó? Todavía no sale la alternativa. ¿Qué podemos hacer ahora? Tenemos x menos a por x menos a. ¿Qué es x menos a por x menos a? Va a ser, o sea, x más a, perdón, x más a por x más a. Esto va a ser lo mismo que x más a al cuadrado, ¿cierto? Y abajo no puedo hacer mucho. Me queda esto. Y ahora sí tengo la respuesta, que es la letra E. ¿Sí? ¿Todo bien con eso? ¿Dudas? ¿No? ¿Dudas? Nos queda un ejercicio más con multiplicación y división. Y pasamos a lo siguiente. No puedo ver el chat. No sé quién. Dicen, ¿podría describir qué pasos usó? Ok. ¿Qué pasos usé? Primero, la primera parte para pasar de esta cosita de acá para acá, pues simplemente hacer lo que hacemos cuando dividimos fracciones, que es multiplicar cruzado, ¿sí? El x cuadrado menos a cuadrado por x más a, que son estas dos cositas de acá, ¿sí? Y abajo me quedó el x cuadrado menos a por x
por x menos a. Primer paso. Segundo paso, bueno, acá digo ya, ¿qué más puedo hacer? Podría multiplicarlo, como todas estas fracciones. O sea, el numerador, en el numerador podría ser una multiplicación y en el denominador podría ser una multiplicación. ¿Cuál es el problema? Que acá las respuestas están como bien compactas, ¿sí? Se ven como bien simples, bien simplificadas. No se ven como mucha suma y muchas cuestiones. Entonces, si yo empiezo a multiplicar, empiezo a complejizar la cosa, no a complejizar en el sentido de que queda más difícil, sino que quedan muchas cosas. Y como que uno se pierde como con las respuestas que hay acá. ¿Ok? Entonces, yo dije, ya, podemos simplificar. Pero acá no hay a la vista no hay ningún factor común. ¿Ok? Entonces, uno tiene que empezar a factorizar para ver cómo qué puedo hacer. Ok. El x más a, como ya les dije anteriormente, no lo puedo simplificar porque es un polinomio de grado 1 y no se puede hacer mucho. ¿Ok? Pero acá tengo una suma por diferencia. Tengo x cuadrado menos a cuadrado, que es, al final, x más a por x menos a. ¿Ok? Eso es lo que pasa acá. Abajo, tengo x cuadrado menos a por x. ¿Sí? Es un polinomio, perdón, binomio, que tiene como factor común en todas sus expresiones a la x. ¿Sí? Entonces, x cuadrado menos a por x va a ser lo mismo que x por x menos a, que es lo que hice acá. ¿Ok? Y ese x menos a siguió acá. Ok, tengo eso, tengo todo descompuesto factores. En el numerador, tanto en el numerador como en el denominador tengo x menos a. Entonces lo que uno puede hacer es simplificar. ¿Sí? Ahí simplifica. Ok, baje y me quedo lo siguiente, x más a por x más a partido en x por x menos a. ¿Sí? Eso se ve bastante como simple, bastante como... ahí se me fue la palabra. Bastante bien, dejémoslo en. Pero la respuesta no está. En este paso yo me di cuenta que tengo x más a por x más a. Cuando tengo esto, es lo mismo que x más a al cuadrado. Es una cosa por sí misma. X más a al cuadrado. ¿Ok? Y llegué a la respuesta que era la E, que es esta de acá. Eso hicimos. ¿Ok? Creo que estamos bien con la hora. Así que si tienen dudas, puedo atenderlas. En el chat al menos no hay más dudas. Ya. Ok. Seguimos. Misma cosita acá. Acá tenemos tres fracciones y tenemos una fracción dividida por otra multiplicada por otra. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando uno tiene la siguiente expresión? Un medio por, o sea, dividido en 3/5 por eh, 3/4. Uno va en orden. Cuando tengo división y multiplicación va en orden de aparición. ¿A qué me refiero? Que primero resuelvo la división y luego resuelvo la multiplicación. ¿Sí? ¿Ok? Lo que uno haría acá sería un medio por 5/3, ¿cierto? Por 3/4. Y acá uno lo que haría después sería, bueno, dependiendo de la pregunta, pero acá generalmente uno simplifica y quedaría 5/8. ¿Ya? Con polinomios es lo mismo. Voy a resolver primero, voy a resolver primero esta división y luego lo voy a multiplicar con esto. ¿Sí? Lo que va a pasar acá va a ser lo siguiente. Tengo 3x más 2 partido en 4 menos x.
3x más 2 partido en 4 menos x, dividido en 4 menos x. ¿Ok? Lo que uno hace cuando está dividiendo es dar vuelta a la fracción. Es lo mismo que multiplicar cruzado. 4 menos x y 3x más 1. Y finalmente voy a tener el 9x más 3. 9x más 3 partido en 4 menos x. ¿Ok? Ahora tengo una multiplicación de 3 fracciones. ¿Sí? Puedo simplificar algunas cosas. ¿Qué puedo simplificar? El 4 menos x con el 4 menos x. Esto me va a quedar igual a 3x más 2 por 9x más 3 por, perdón, dividido entre x más 1 por, Sorry, me perdí. ¿Por qué 9x Bueno. más 3? es este 9x más 3 de acá. Ah, sorry. Es que pensé que estaba ahí resolviendo como eso primero y después le voy a juntar con el otro. Ah, sí, sí. Lo que hice al final fue como convertir la división en multiplicación. ¿Sí? Ah, ya. Esto de acá lo convertí en esto de acá. Uno para convertir la multiplicación en... La división en multiplicación lo que hace es como dar vuelta a la segunda fracción. Es lo mismo que multiplicar. Hoy escribí eso mal. Es dar vuelta a la segunda fracción. ¿Ya? Ok. ¿Y por Ya. qué Ok. ¿Sí? no quito el 4 menos x que está bajo el 9x más 3? ¿Por qué? Porque recuerda que cuando simplifico, tengo que ir simplificando de a uno en uno. A lo que me refiero que si quito un elemento del numerador, tengo que quitar solo un elemento del denominador. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tengo 3 partido en 3 por 3, uno no hace esto. Y dice que esto es igual a 1. Uno no hace eso. Lo que uno hace es, tengo esto y simplifico simplemente un 3. ¿Sí? Y eso es un tercio. ¿Ok? Sí, ya entendí. Ya, bueno. Si borro eso de abajo, voy a borrar todo, así que ignórenlo por mientras. Ya, seguimos en esto. Ok, tengo 3x más 2 por 9x más 3, partido en 3x más 1, menos, o sea, por 4 menos x. Ya. ¿Qué pasa? No está la respuesta. ¿Sí? Puedo seguir factorizando un poquito. Si se dan cuenta, acá tengo 9x más 3. ¿Sí? Acá tengo un factor común que es el 3, ¿sí? Porque 9 es 3 por 3 y 3 es 3 por 1. Entonces, la factorización va a quedar así. 3x más 1, ¿sí? Eso es lo mismo que 9x más 3. Ups, perdón por esa línea corrida. Y abajo voy a estar igual. ¿Ya? Ahora puedo simplificar el 3x más 1 también. ¿Sí? Y esto me va a quedar igual a 3x más 2. Uy, más 2 por 3 partido en 4 menos x. ¿Sí? Que es la respuesta A. Porque eso es lo mismo que escribir 3 por 3x más 2 partido en 4 menos x. ¿Sí? Depende de la respuesta que nos den, es como hacer el ejercicio, se supone, ¿cierto? Porque uno igual podría ir multiplicando las x y Ujú. que me diera como un número más grande, Claro, ¿o no? ¿O sí, cierto? Ah, ya. sí. Al Quería saber final si eso se podía hacer. sí, sí, no, sí se puede. Sí. Pero al final, lamentablemente, a veces no tan lamentablemente, uno tiene que reñirse por lo que sale de las respuestas de la alternativa. ¿Sí? En este caso, en general, el espíritu es como simplificar lo más posible.
Siempre uno va a buscar simplificar lo más posible las cosas. ¿Sí? Y esta es como la forma más simple de ver esta cosita de arriba. ¿Sí? Es eso. Ya. Ahora viene la Carla, creo. Ah, ¿dudas con esto? ¿Dudas? ¿Dudas? Todo Tengo bien, nada. dicen en el chat. Ok. Voy a compartir Ya, Carla. pantalla, Creo que puede. pero ese no, es este. Eh, ya, ¿se ve ahí? Sí, se ve. Entonces, voy a poner el video y ya. Lo que vieron antes con Javier fue cómo resolver multiplicaciones con polinomios y divisiones también. Ahora vamos a ver cómo hacer cuando entre medio de estos polinomios o de estas fracciones con polinomios nos aparecen sumas o restas. ¿Ya? Acuérdense que estas cositas que tienen como r de x o eso, están simbolizando un polinomio. O sea, cosas como x más 2 y términos así. ¿Ya? Entonces, si nos acordamos cuando teníamos las fracciones de igual denominador con números, y teníamos, por ejemplo, 1/2 más 3/2, esto era simplemente conservamos el denominador y sumamos arriba. Y eso nos va a quedar 4/2, ¿cierto? Con los polinomios vamos a hacer lo mismo, con la diferencia de que abajo, en vez de tener como un solo número o una sola letra, vamos a tener más cosas, pero no se confundan con eso, ¿ya? Porque el procedimiento sigue siendo el mismo. Por ejemplo, si tuviésemos x más 2 partido en x menos 2 más 4x más 3 dividido en x menos 2, ¿qué pasa acá? Conservamos el denominador, que sería x menos 2, y sumamos arriba. Queda x más 2 más 4x más 3. Y esto podemos, le voy a quitar los paréntesis. Ups, ahí. Y ahora sí podríamos sumar, juntar los términos semejantes. Podríamos sumar el 4x con el x, nos quedaría 5x, y podríamos sumar el 3 con el 2, queda 5 dividido en x menos 2. ¿Sí? Pero el procedimiento sigue siendo el mismo. ¿Hay dudas con esto? Genial. Recuerden que si tienen dudas, me pueden interrumpir, no hay problema. Ya, ahora vamos a ver las adiciones y sustracciones cuando tenemos distinto denominador. Que si nos acordamos que como se hacía con números, teníamos 1/2, por ejemplo, más 2/3. ¿Qué hacíamos? Buscábamos un mínimo común múltiplo entre los dos denominadores, entre el 2 y entre el 3, que en este caso sería 6. ¿Pero por qué 6? Porque al final podemos multiplicar las dos cosas de abajo para encontrar un mínimo común múltiplo rápidamente. Entonces nos va a quedar 6 y arriba. Acuérdense que era como amplificar las fracciones. Entonces, 2, ¿por cuánto lo tengo que amplificar para que me quede 6? Es por 3. Entonces esta fracción entera la tengo que amplificar por 3. Por lo tanto, arriba me va a quedar 3 más el 3, ¿por cuánto lo tengo que amplificar para que me quede 6? Es por 2. Por lo tanto, la fracción entera se amplifica por 2
y arriba me queda 2 por 2, 4. Y ese resultado son 7/6, ¿cierto? Así se hacía con fracciones. Con polinomios vamos a hacer lo mismo, solamente que en vez de dedicarnos a buscar un mínimo común múltiplo, como de repente lo hacíamos con las fracciones, en que hacíamos la tablita para buscar el mínimo común múltiplo y esas cosas, acá vamos a tomar los dos polinomios directamente y los vamos a multiplicar. Por ejemplo, si tuviese 3 más x dividido en x más 2 más 4 más x dividido en 3 más x. Entonces, si se fijan, ahora acá abajo tenemos dos denominadores distintos, así que no podemos llegar y sumar hacia el lado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar los dos denominadores y los vamos a multiplicar. X más 2 por, 3 más x. ¿Sí? Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan que acá arriba, si multiplicaba abajo por algo, arriba también tenía que multiplicarlo? Entonces, si acá tengo x más 2, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me quede x más 2 por 3 más x? Entonces, al final es como tomar este polinomio y multiplicarlo también arriba. Me va a quedar 3 más x por 3 más x más. Ahora, viendo la segunda fracción. Acá tengo ahora el 3 más x. ¿Cuál me falta? El x más 2. Por lo tanto, el numerador de la segunda fracción lo voy a multiplicar por el polinomio que me falta para igualar el denominador, que sería x más 2. ¿Sí? Y después ya podríamos resolver multiplicando término a término y juntarlos, pero la idea es tener claro lo que pasa a la hora de tener que sumar dos fracciones con polinomios de distinto denominador, ¿ya? ¿Tienen dudas con respecto a esto? Ya, genial. Entonces, vamos a hacer ejercicios. Catherine, ¿cuál parte no entendiste bien? Ya. Lo que decía era que para sumar dos fracciones de distinto denominador, lo que tenemos que hacer es multiplicar los dos denominadores, ¿ya? Y al multiplicar esos dos denominadores, igual que en la suma o resta de fracciones, tenemos que multiplicar por el mismo número arriba y abajo para que se igualen los denominadores. Por lo tanto, si a este que tiene x menos 2 lo multiplicamos acá abajo en el denominador por 3 más x, arriba también debo multiplicar por 3 más x. Por eso aparece ahí. Ahora, este 3 más x lo tengo que multiplicar por x más 2. Por lo tanto, este 4 más x de acá también lo tengo que multiplicar por x más 2. ¿Ya? Pero ahora haciendo ejercicios igual, te va a quedar más claro. Entonces, dice, si q es un número real mayor que 1, entonces 6 dividido en q al cubo más q cuadrado es igual. Entonces tengo 6 dividido en q al cubo más q partido en 2. Tenemos que recordar que cuando aparecen números que no tienen fracciones, es como que tuviesen un 1 acá oculto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sumamos estas dos cosas? Tendríamos que buscar un mínimo común múltiplo entre esas dos, que al final, cuando tenemos polinomios y cosas con letras, es multiplicar las dos cosas. Entonces nos va a quedar
q al cubo por 1. Así que no lo escribimos. Q al cubo. ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar para que me quede q al cubo? En este caso está listo, es por 1. Entonces el 6 se mantiene. Pero ahora 1. ¿Por cuánto lo multiplico para obtener q al cubo? Sería 1 por q al cubo, ¿cierto? Tendría que amplificar por q al cubo. Por lo tanto, arriba me va a quedar q más 2 por q al cubo. ¿Sí? Ahí nos va a quedar después resolviendo 6 más, tenemos una multiplicación de potencias de igual base, por lo tanto se suman los exponentes. Nos va a quedar q a la quinta dividido en q al cubo, que sería la alternativa A. ¿Hay dudas? Disculpa, Dime. ¿podríamos así seguir con el desarrollo y simplificar los exponentes o no? ¿Tú te refieres como de las q? El q a la Sí. quinta con el... Ya. Ahí es como volver un poco a lo que explicó Javier antes, porque tenemos una suma entre medio de estas dos cosas. Entonces no podemos separarlas. A lo más, lo que podríamos hacer es esto. 6q al cubo más q a la quinta dividido en q al cubo. Pero eso sería como volver a lo que teníamos al inicio. Entonces, hasta aquí ya no podríamos hacer nada más para seguir juntando las expresiones. Ay, gracias. De nada. Yo, Dime. ¿por qué quedó q al cuadrado por q al cubo? Ahí me perdí, no entendí. Ya. Tenemos entonces que acá esta fracción es un q cuadrado dividido en 1, ¿cierto? Queremos que nos quede algo partido, dividido en q al cubo. Entonces, ¿por cuánto esta fracción yo la tengo que amplificar para que abajo me quede q al cubo? Entonces tendría que multiplicar el numerador y el denominador por q al cubo. Por lo tanto, esto me va a quedar q cuadrado por q al cubo. ¿Sí? Sí, ya entendí. Gracias. Ya. De nada. ¿Más dudas? ¿No? Entonces, vamos al siguiente. Ya. Ahora, este ejercicio, si ustedes lo miran, igual se ve como, guau, feo, porque tiene muchas cosas, pero se van a dar cuenta que en realidad se puede achicar bastante. Entonces, ¿por dónde podríamos partir? ¿A alguien se le ocurre? Como por el primero, la primera fracción que hay. Por acá, ¿cierto? Sí. Ya, pues entonces, ¿qué podríamos hacerle a esto? Podríamos usar las fórmulas que aprendieron ayer, por ejemplo, o alguna de esas técnicas. ¿Cuadrado de binomio? Eso, un cuadrado de binomio. Pero si se fijan, antes de hacer un cuadrado de binomio, podemos factorizar por 2. Entonces así nos va a quedar algo más bonito, más fácil. Si factorizamos por 2, nos va a quedar 2x cuadrado más 8x más 16, ¿cierto? Todo esto partido por x cuadrado más 2x menos 8. Voy a tomar esta fracción primero, ¿ya? Después la vamos a juntar con el resto para no estar escribiendo todo. ¿Qué más podríamos hacer ahora? Ahora sí, el cuadrado de binomio. ¿Ya? Entonces, nos va a quedar... ¿alguien se acuerda cómo queda este cuadrado de binomio?
X más 4. Eso. X más 4 al cuadrado. ¿Por qué queda eso? Siempre que ustedes vean esto, se van a preguntar, dos números multiplicados, que multiplicados den el número que está solito, y que sumados den el número que acompaña a la X, en este caso 8. Esto es 4 por 4 da 16, y 4 más 4 da 8. Por eso es 4 al cuadrado. ¿Sí? Para hacer el de abajo, y esto está multiplicado por 2. Para factorizar el número de abajo, nos vamos a preguntar lo mismo. ¿El de abajo es suma por su diferencia o no? No. Binomios con término común. Eso. Para el de abajo, exacto. Nos vamos a hacer la Sí. misma pregunta. Dos números que multiplicados me den menos 8 y que sumados me den 2. ¿Cuáles números pueden ser esos? 2 por menos 4. Entonces sería 4 por menos 2. ¿Por qué por el 2 tiene el menos? Porque a la hora que yo lo sumo, me queda 2 positivo. Si yo hubiese elegido 4 negativo, me hubiese quedado menos 2. Y no es lo que estamos buscando. ¿Sí? Entonces abajo me va a quedar x más 4, x menos 2. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿No? Entonces, esto podríamos ahora simplificarlo. ¿Por qué? Porque recuerden que si esto está al cuadrado, es lo mismo que si yo tuviera x más 4 por x más 4, ¿cierto? Entonces podría llegar y hacer eso y llevarme el exponente al final, porque estaría eliminando uno de esos y quedaría solo un x más 4. Entonces esta fracción nos va quedando x más 4 dividido en x menos 2. ¿Sí? Ahora voy a seguir con esta parte, ¿ya? Tenemos que, es lo que habíamos calculado, 2x más 4 dividido en x menos 2, y ahora nos están restando esta fracción de acá, que son 2 por x, x menos 2. ¿Cómo resolvemos esa resta? Se multiplica los de abajo y se restan los de arriba. O sea, los de arriba igual se multiplica con uno de abajo. Podría, o sea, eso estaría correcto. Se mantiene el de abajo. Eso, porque ahora ya tenemos los dos iguales abajo. Ese Ah, verdad. procedimiento se hace cuando son Son distintos. diferentes. Entonces mantenemos el de abajo, queda x menos 2, dividido en, o sea, dividido no, ese estaba dividiendo. Arriba el numerador queda x más 4 menos 2x. ¿Cómo podemos desarrollar acá? Esto por esto por esto. Nos queda 2x más 8 menos 2x dividido en x menos 2, ¿cierto? Y ahora estos se nos van, 2x menos 2x. Y esto va a quedar 8 dividido en x menos 2. Y ahora, con ese, vamos a terminarlo, vamos a tomar la expresión entera. Nos iba quedando 8 dividido en x menos 2, y esto está dividido por 1 dividido en x menos 2, ¿cierto? Entonces, si se acuerdan, cuando teníamos una división de dos fracciones, la de arriba queda igual
y se dan vuelta los términos de la segunda fracción, de la fracción que está dividiendo. Entonces nos queda eso por x menos 2 dividido en 1, ¿cierto? Y ahí, ¿qué está pasando? Estos dos binomios se pueden simplificar y al final nos va a quedar 8. 8 dividido en 1, que es 8. ¿Sí? ¿Hay dudas con respecto al ejercicio? Este es largo y tiene hartas partes, entonces si tienen dudas, denle nomás. Ya, bacán. Entonces, ahora les voy a preguntar si es que tienen dudas con respecto a cualquier cosa que hayamos hecho hoy día. Sí, todo eso para llegar a un 8. ¿No hay más dudas? Yo tengo una duda Lo en voy a dejar ahí. en el ejercicio de las Q. Ya, vamos al ejercicio de las Q. De ahí vuelvo a poner ese para el que lo estaba copiando. Sí, no entendí por qué multiplicaste la Q cuadrado por eso. No entendí esa parte. Ya, lo vamos a hacer de nuevo entonces. Acá, si tenemos 6 dividido en Q al cubo más Q cuadrado, es como que tuviésemos una suma de fracciones con distinto denominador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el denominador de esta es 1. Cuando no está el denominador, siempre es 1. ¿Ya? Entonces, tendríamos una suma de fracciones con distinto denominador. ¿Cómo se resolvían esas? Se multiplican los de abajo, ¿cierto? Me quedaría Q al cubo por 1, que al final es simplemente Q al cubo. Y ahora multiplico el de arriba por este número, ¿cierto? Que es el que me falta para llegar a lo mismo. Pero como es 1, al final me va a quedar 6 por 1, que igual sigue siendo 6. Ahora el problema está en esta parte. 1, ¿por cuánto lo multiplico? Ahora es por Q al cubo. Por lo tanto, arriba tengo Q cuadrado y también tengo que multiplicarla por Q al cubo. ¿Sí? Entonces, ahí después resolviendo eso, resuelves la multiplicación de potencias de igual base y te queda eso. ¿Ahí sí? Ya entendí. Ya, O sea, genial. siempre así, entonces se multiplica el de abajo por el de arriba. ¿Y se hace así? Claro, es que al final es como amplificar la fracción. Lo que pasa es que con números, amplificar es más directo porque tú dices, estoy amplificando por 2, por 3, por 4. Acá es lo mismo, pero estás amplificando como por letras, que es como el ejemplo que hice acá, que es lo mismo. Es como amplificarlo por Q al cubo, para que te quede todo con Q al cubo abajo. ¿Sí? Ya, gracias, te pasaste. De nada. Voy a dejar ese porque alguien lo estaba copiando, me parece. ¿Hay más dudas? Si es que no hay más dudas, igual con respecto a esto, les recomiendo que practiquen harto, porque haciendo harto ejercicio, a veces es como, pucha, no se me ocurre qué hacer, ¿cómo se me va a ocurrir eso? Entonces, haciendo hartos ejercicios, les van a ir dando como la noción y se les van a ir ocurriendo las cosas porque se van repitiendo. ¿Sí? Igual fijarse harto en las alternativas, porque dependiendo de cómo estén las alternativas, es el camino que vamos a tomar. Por ejemplo, si vemos que las alternativas están todas como bien compactas, con paréntesis y cosas, entonces nos vamos a ir por el camino de simplificar. Pero si vemos que tenemos cosas como esta, así con hartos números, nos vamos a ir por el camino de ir
multiplicando todas las cosas e ir haciendo aparecer muchas cosas. Dice, entonces, en el caso de que en la parte baja hubiesen otras letras en vez de 1, la parte superior se debe multiplicar por ambos. No entendí la pregunta. Entonces, en el caso de que en la parte baja hubiesen otras letras en vez de 1, la parte superior se debe multiplicar por ambos. Por ejemplo, si hubiésemos tenido 6q al cubo más q al cuadrado partido en a. La única diferencia es que ahora el denominador nos va a quedar q al cubo por a. Entonces, ahora el q al cubo, este de acá, ¿por cuánto lo multiplico para que me quede q al cubo por a? Por a. Entonces arriba me va a quedar 6 por a. Y en la segunda fracción tengo que llegar a q al cubo por a, me falta un q al cubo. Me va a quedar q cuadrado por q al cubo. ¿Sí? No sé si aclaro tu duda con eso, Sería Luis. multiplicarlo como cruzado igual, po. Claro, en este caso sí es como multiplicarlo cruzado. De hecho, en la fórmula que puso acá, es al final eso. Tienes la multiplicación de los dos polinomios abajo y te va a quedar P por R. Esa fórmula está mala. Sí, Me acabo está de dar mala. cuenta. Sí, está mala, pero el ejemplo que está acá Sí, abajo está bien. sí, La voy a esa fórmula escribir está bien mala. de todas formas. Sería P El R, eso sí. por S más R de X por Q. Y acá partido en Q de X por S de X. Esa sería la fórmula correcta, ya está. Olvídela. Ya. Si no tienen más dudas, sería eso. Anita dice quizás dar más tips de cuándo aplicar cada técnica, esas que te acortan los ejercicios. Eso igual como de ir viendo cuándo va a aplicar cada uno de las formas de desarrollar, lo van a ir obteniendo haciendo hartos ejercicios. Sí. Ya, tip, perdón por meterme. Tip Dale. 1 es hacer muchos ejercicios de factorización. Primer paso, hacer muchos ejercicios como los de ayer. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando uno hace muchos ejercicios, lamentablemente hay que hacer mucho ejercicio como en gran parte de matemática. Hacer mucho ejercicio, cuando uno llega y encuentra un polinomio, una expresión, dice, oye, esto es una suma por diferencia, sí. Pero esa rapidez se logra de partida haciendo mucho ejercicio. ¿Sí? O sea, en general. ¿Ya? Entonces, cuando uno va a ir desarrollando esa habilidad, si uno le puede decir de alguna manera, es hacer muchas factorizaciones. Factorizaciones hay montones en Internet. Uno pone factorizar en Google y millones de resultados. ¿Ok? Ujú. Siguiente. Ya, con eso van a estar listos en esto, en esta segunda clase, porque cuando uno va a vea la expresión, uno va a decir rápidamente, oye, esta es una factorización de este tipo. Y eso es como lo único que se puede dar de tip, en verdad, no. Ujú. Tip, intentar ser buenos para factorización. Ujú. Y eso. Y eso solamente lo van a tener haciendo hartos ejercicios porque van a ir viendo, después van a decir, cuando me aparezca algo como esto, que tiene un x al cuadrado, más un x, más algo solito, van a ir apareciendo entonces, se parece como un cuadrado de binomio, un binomio con término común. De hecho, ayer Gonzalo les dio como una receta que, claro, en la receta se ve horrible, se ve como, no por desmerecer a Gonzalo, pero él mismo lo dijo también, si la vi.
es como poco práctica al final. Uno como que no se hace ese esquema en la cabeza, al final uno como que después de hacer mucho ejercicio ve una expresión y dice, ya, esta factorización es de tal estilo. Uno empieza como en el esquema así como, tengo x cuadrado, pero me falta tal cosa, así que no puede ser esta factorización, quizás esta. En general es como muy rápido, y para PSU tampoco aparecen expresiones tan como complejas, Tan feas. Que se vean tan tan feas. feas. No quiero decir que no sea difícil, que no sea fácil, la dificultad es debatible, pero lo que quizás no se puede debatir tanto es que las expresiones no son tan como complejas, como muy llenas de cositas y letras y números y muchas cosas. Ujú. Eso. Y bueno, dejamos de grabar. Como nos Sí. despedimos de la gente que lo ve en YouTube. Hola. Chao, perdón. Nuestros youtubers. Y ya, chicos, Voy a dejar repito de la grabar. información de la próxima semana. Mañana